Bien, como les dije, Eduardo Fidanza, uno de los más prestigiosos analistas de opinión pública, después del día de la elección sorpresiva. Una cosa que decía Juan Carlos de Pablo, que vos ibas a saber quién va a ganar el balotaje. ¿Vos sabés quién va a ganar el balotaje? No, voy a hablar en términos de probabilidades. Hoy por hoy, y según los resultados de la primera vuelta, el que más probabilidades tiene de ser presidente es Massa. Pero de ninguna manera la cuestión está resuelta. O sea, Massa necesita 16 puntos o 15 puntos y necesita 20 puntos Milei. De modo que es una competencia que está abierta. Ahora, en términos de probabilidades, sí, el más probable es Massa, por cierto, que se adjudicó un triunfo inesperado y yo te diría sólido. Ahora, sobre eso yo te quería preguntar, ¿por qué influyeron tan poco los problemas económicos por un lado y los problemas de corrupción por el otro, que se dieron conjuntamente? Bueno. Yo decía recién en la introducción que yo había vivido situaciones de triunfos de gobiernos denunciados por corrupción, pero con buena situación económica. Sí. Caso de Menem, caso de Cristina Kirchner. Ahora, acá se dan las dos cosas: denuncia de corrupción, además imágenes muy recientes, y por otro lado, una situación económica muy mala. Bueno, ¿cómo lo explicás? Lo que tenemos, creo que, introducir es la novedad de esta elección. Esta elección, por primera vez en 40 años de democracia, la 10ª elección presidencial, introduce unos actores que son los libertarios, cuya propuesta es un desafío, o significa un desafío, a muchos de los valores, de los acuerdos, de los consensos que tienen que ver con el sistema democrático. En la democracia argentina de los últimos 40 años hubo una sucesión. En este siglo hubo una expresión muy cargada ideológicamente del peronismo, que fue el kirchnerismo. Pero yo te diría que si comparamos a los Kirchner con Milei, todavía podemos decir los Kirchner pertenecen al sistema, porque efectivamente, además, cuando ellos llegaron, Cristina Kirchner tenía una larga trayectoria como legisladora y Néstor Kirchner había sido gobernador de una provincia, tenían experiencia de gestión, venían con un discurso desafiante, disruptivo, pero eran dos personas que sabían que en política existe el discurso público y después existe la negociación, que es parte de la política. Acá nos encontramos con un fenómeno nuevo y con algo que me parece que es central, y vos lo dijiste al pasar. Los libertarios no entienden la cultura porque la desprecian. La cultura, que es una cuestión de antropólogos y de sociólogos, tiene que ver con las costumbres, con las prácticas, con los valores de una sociedad. Vos lo que decís es que Milei no entiende a la sociedad argentina. No entiende porque es más profundo. No entiende los fenómenos colectivos. No entiende lo que es la vida comunitaria. Yo no creo que no entienda, es que no le interesa. Yo en la única vez que lo vi a Milei y conversé con él brevemente, me sorprendió su desconocimiento de algunas cuestiones básicas de la técnica de campaña. Y entonces al que me lo había presentado le dije que me extrañaba eso. Me dijo, no te sorprendas, a Javier esas cosas no las sabe porque la política no le interesa. Bueno, la política es uno de los elementos de esta cultura de la que yo te hablo. Yo ponía como ejemplo recién que en los días recientes, 2 o 3 días antes del cierre de campaña, él tiró un eslogan que decía, se viene el estallido. Bueno, paradojas del discurso político. La afirmación, o esa afirmación significa lo mismo que se le atribuía a los militantes leninistas y que aquí se reprodujo mucho en la década del 70 del lado de las organizaciones revolucionarias. Cuanto peor, mejor. Que es una afirmación que va contra la estabilidad del sistema y la vida normal de una sociedad. Entonces, vuelvo a lo de Milei. Ese planteo, en la última semana, o en los últimos
15 días derivó en hechos que no solamente asustaron a los argentinos, sino que le provocaron rechazo, ese rechazo de algo por el cual uno dice, esto no es lo que yo quiero, pero agregaría más. Para mí se estableció una barrera ética, porque la gente no quiere mercado de niños, porque la gente no quiere tráfico de órganos, porque la gente no quiere sociedad de mercado ni relaciones mercantilizadas, pero además una barrera estética, porque tampoco quiere ver a algunos de los personajes que exhibieron los libertarios en los últimos días en la Casa de Gobierno. Como Barrio Nuevo. Me parece, no solamente Barrio Nuevo, tampoco la gente quiere que alguien le proponga romper relaciones con el Vaticano. Otra demostración de la incapacidad o la desvalorización de la cultura. El Papa Francisco, nos guste o no nos guste, es un argentino exitoso, ¿no es cierto?, que ocupa un lugar relevante en el sistema mundial y en la historia. Entonces, ¿no es cierto?, esto, a veces los libertarios parecen como un, digamos así, un hincha de fútbol que va, si es de Boca, va a la tribuna de River a gritar viva Boca o al revés, ¿no es cierto? No tienen noción del contexto, no tienen noción, vuelvo a decirte, de la cultura, pero además, en ese desprecio, anunciaron la catástrofe. Y no solamente la anunciaron, apostaron por la catástrofe. Y la gente dijo, too much, esto para nosotros es demasiado. Ahora, viene la otra parte que tenemos que responder. ¿Por qué, a pesar de todos los débitos, ¿no es cierto?, de todos los problemas, el candidato oficialista es el que más votos tiene? Bueno, hubo una frase a lo largo de toda la investigación que hacemos en el curso de una campaña electoral, que son estudios cuantitativos, que son más falibles, pero estudios cualitativos, que son mucho más interesantes si uno afina el oído. Y una señora, en segundo cinturón del Gran Buenos Aires, en un grupo de discusión de ciudadanos, una señora que había sido empleada doméstica, que ahora estaba retirada, en un momento dijo, ¿sabe qué pasa? Mejor malo conocido que malo por conocer. Qué bueno por conocer. No, que malo por conocer. Mejor malo conocido que malo por conocer. Dio vuelta el... Esto quiere decir que hay una expectativa que iguala hacia abajo. Es decir, que para la gente todos son malos. Claro, pero hay una diferencia. La diferencia del conocido y el no conocido. ¿Te conozco o no te conozco? ¿No es cierto? Cuando uno establece una relación, sabe los puntos del otro, ¿no es cierto? Y entonces dice, prefiero esto que lo demás. De los tres, entre comillas, malos, ¿no es cierto? Uno era el que amenazaba al sistema, no lo quiero, dijo la gente. La otra no convencía, porque además, y esto es así, mientras que Massa prescindió de Cristina Kirchner, una figura rechazada por la mitad de la sociedad, Patricia Bullrich terminó su campaña en una estampita con Macri, que le jugó muy en contra. ¿Quién quedaba? Quedaba Massa. En un sentido, el que había demostrado más articulación, más habilidad y más capacidad de vender, ¿no es cierto? Más capacidad de vender. Y ahí hay que sumar algo. Ahí se vio, a mi modo de ver, en el liderazgo de Massa, el talento histórico del peronismo y su naturaleza. ¿Por qué? Porque el peronismo, desde su fundación, es un movimiento político que del Estado se estructura en el Estado y del Estado va a la sociedad. No como un partido político que se funda en la sociedad y pretende llegar al Estado. Como el radicalismo. Bueno, entonces, esta singularidad del peronismo la vimos en persona de Massa, donde ese manejo del Estado es un Estado superpuesto con el gobierno.
lo vimos a Massa usando todos los resortes para conquistar a ese electorado. Pero acá queda un detalle. No es tan sencillo, no es solamente que Massa ofreció prebendas en la campaña. Hay un detalle que no nos tenemos que olvidar. Y ahora que tenemos que explicarlo, que me parecía difícil de explicarlo, tenemos que poner sobre la mesa. El índice de confianza del consumidor, que Poliarquía elabora hace 20 años por la Universidad de Itela, estaba dando más de 10 puntos por encima del peor momento del gobierno de Macri. Esto es en abril-mayo de 2018. La tendencia del índice de confianza del consumidor es a caer desde 2015, pero está 10% arriba del peor momento del gobierno anterior, como dije. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay un cierto nivel de actividad y que entonces hay un cierto nivel de consumo, además en una economía cuya mitad está no registrada o en negro. Así que ahí hay un fenómeno que para mí, la verdad que dice el profesor de Pablo, tiene que ver con una estrategia de lo que podemos llamar el populismo económico, que privilegia la actividad y el consumo, la creación de trabajos precarios, etcétera, al costo de la inflación. Claro, ahora estamos en un escenario que, habiendo forzado esto, lleva la inflación a los límites que está. Pero, y ahí es la discrepancia entre la macroeconomía y la microeconomía, la gente, si consigue esta copa con agua, la tiene. Si esta copa con agua significa que se descontrola la macroeconomía, no es problema del que tiene la copa. Tenemos que hacer una pausa, pero te quiero hacer una pregunta.